Radio, música y cultura. Con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de ainsiradio.es. Música y cultura. No sé qué hay en la tarde, en la luz, en el alma. No sé si fue esa música dolorosa y fantástica, o si este cielo perfumado y oscuro, o esta luz de crepúsculo perfumada y callada. Me faltan tantas cosas que me duelen las manos, que se alargan dolientes, pálidas y vacías. Da hasta miedo seguir, si con tan pocos años pesa tanto la vida. Nunca tan cerca de la vida, nunca, nunca tan grande como hoy, la muerte. Sobre todo, ante todo, al fin de todo, y yo, sintiéndome ir trágicamente. La tarde que se muere se agiganta. Yo me siento perdida. Da hasta miedo seguir, si con tan pocos años pesa tanto la vida. Hoy hemos querido comenzar nuestro programa con un poema de 1939 de la poeta uruguaya Idea Vilariño. Fue poeta, crítica literaria, compositora de canciones, traductora y educadora. Antes de haber cumplido los 30 años era ya ampliamente conocida por su talento en muchas de las disciplinas mencionadas. Durante la última década del siglo XX, críticos y profesores de todo el mundo de habla hispana, así como traductores de Estados Unidos, Austria, Brasil, Italia, difundieron su poesía. Fue una de las figuras más destacadas de la denominada generación del 45. Persona muy celosa de su intimidad y reacia a la publicidad. Falleció en Montevideo en 2009. Bienvenidos a Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? En nuestro programa de hoy, además de la poesía de Idea Vilariño, que iremos escuchando varios poemas a lo largo de todo el programa, tendremos un sentido homenaje a un gran escritor y a una gran persona que se nos ha marchado, Noah Gordon. Además de hacer una semblanza de su vida y de su obra, nos acompañará también Silvia Fernández, jefa de prensa de Roca Editorial. Nos acompañará Michael Gordon, el hijo de Noah Gordon. De la misma forma tendremos un recuerdo y un homenaje a otra gran escritora que se ha marchado, Almudena Grandes. También hablaremos de Simpatía, la última novela del escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón. Estuvimos con él en Bilbao, en el Carpoza, en la presentación de esta última novela. Y de verdad, os pido por favor que pongáis mucha atención porque es realmente interesante. Vamos a aprender y vamos a escuchar muchas cosas, no solo literarias, sino también sociales, ¿no? De la vida en Venezuela, de la forma de pensar en Venezuela, del amor a los animales. Hay allí una serie de anécdotas impresionantes que estoy seguro que os van a llegar muy dentro. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Empieza con la guerra del opio y continúa con la guerra de los boxers. Presenta a una emperatriz bastante desconocida, que es la emperatriz Cixi, que vivía en la ciudad prohibida y en la que se empezó a crear el gran imperio de China. Edward Rutherford, China.
De ninguna parte es una novela en la que, como en las anteriores, lo que intento es bucear en lo más recóndito del ser humano, de intentar buscar respuestas a esos porqués que los seres humanos nos hacemos desde el principio de los tiempos. Eso está presente en mis novelas anteriores, pero además esta es una novela muy actual, es una novela que transcurre ya aquí, en el siglo XXI, que podría estar sucediendo ahora mismo. Es una novela que trata del desarraigo, que trata de la inmigración, que trata del terrorismo, que trata del problema de todas aquellas personas que llegan a Europa intentando tener una vida mejor, y ese choque de culturas, ese choque que se produce, ese desarraigo que se le produce a tantas personas que llegan hasta nosotros, y es un choque en doble dirección, por parte de los que vienen y también por parte nuestra, que a veces no sabemos cómo gestionar esa riqueza, esa cultura diferente que nos aportan las personas que vienen de fuera. De ninguna parte, Julia Navarro. Escribo porque siento dentro de mí el impulso de sacar lo que llevo dentro. No es más que una herramienta que yo utilizo para poder fluir por dentro. Yo creo que es una especie de camino que he encontrado gracias a la escritura para poder mantener una constante entrada y salida de emociones en mi interior. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, camina acompañado. Y déjate acompañar por la magia de Piececitos de Perejil, el nuevo poemario de Iñaki Urdangarín Iraeta. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rivero y os invito a que leáis mi última novela, Las niñas que soñaban con ser vistas. Si os gusta la novela negra, el thriller es bastante inquietante, transcurre la acción en Bilbao y creo que es un rompecabezas muy sórdido que te deja con la boca abierta cuando llegas al desenlace. Espero que os guste. Las niñas que soñaban con ser vistas, la última novela de Pablo Rivero. Existiríamos el mar, el nuevo libro de Belén Gopegui. Creo que hablar del sentido de la lectura es hablar en realidad del sentido de cada libro. Me enorgullece, de manera modesta pero no apocada, que los personajes de Existiríamos el mar hayan pasado a formar parte del mundo. Esta novela trata de que podríamos vivir de otra manera, y esta afirmación no es idealista, sino que nos dice que los senderos se hacen camino cuando no los abandonamos, cuando pasamos por ellos una y otra vez. Con Michel Casas. Acordes y letras. Es de justicia que hoy comencemos no hablando de un libro, sino de un escritor, un querido escritor, un gran escritor y una gran persona. Noah Gordon, recientemente fallecido a los 95 años de edad. Autor de libros como El Rabino, El Comité de la Muerte, El Diamante de Jerusalén, El Médico, Chamán, La Doctora Cole, El Último Judío, San y otros cuentos de animales o La Bodega. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de este fallecimiento, algo no muy habitual, por desgracia, en el mundo de la cultura. Así nos lo contaba Ana Blanco en Televisión Española. El escritor Noah Gordon murió a los 95 años. Su nombre está unido a su obra más conocida, su novela El Médico, un bestseller que le dio fama mundial, se adaptó al cine y al teatro, y un libro con el que él quería demostrar que la literatura es la forma de conocer otras culturas. Noah Gordon era un escritor querido por sus lectores. Durante más de 30 años le escribían para felicitarle por El Médico, aquella historia de un aprendiz de medicina en la Edad Media. Cuando la escribí nos decía, recuerdo que lo que quería era contar la mejor historia que pudiera. No tenía ni idea de que duraría los años que ha durado. Tampoco imaginaba que se adaptaría al cine ¿Nunca te has preguntado cómo somos? Y se convertiría en musical.
Gordon se apasionó por la medicina cuando era joven, un joven reportero en busca de las mejores historias para sus artículos. No podemos hacer nada. Pelearemos por todas las vidas. En Boston, donde vivía y trabajaba, nos explicaba, estaban haciendo trabajos pioneros en trasplante de órganos, cirugías a corazón abierto. Las mejores historias eran de ciencia y medicina. Gordon fue un niño de la Gran Depresión, un muchacho aficionado a la lectura en la red de bibliotecas públicas estadounidense. La imaginación le transportaba a otros mundos que quería compartir con sus lectores, como cuando escribió La bodega, un libro que consideraba una declaración de amor a España. Sentarse a escribir un bestseller le parecía una estupidez. Sentarse y simplemente escribir algo que a él le gustaría leer era su forma de vida. Noah Gordon había nacido en Worcester, en Massachusetts, en noviembre de 1926. Era de origen judío por parte de madre. Le pusieron por ello el nombre de Noah, que significa Noé. Noah Gordon es el novelista más exitoso del que nunca has oído hablar. Bajo este titular, un reportaje publicado recientemente en The Times of Israel intentaba explicar cómo era posible que el autor de El médico, título que ha vendido más de 10 millones de ejemplares en 35 países diferentes, fuera prácticamente anónimo en Estados Unidos, su país de origen, y donde un día sí logró el reconocimiento con El rabino. Lo cierto es que, al contrario de lo que suele suceder, el flujo del éxito no se inyectó desde Estados Unidos a la vieja Europa, sino más bien al contrario. Fueron sus editores alemanes y españoles los que le convirtieron en un icono de los bestsellers y los longsellers. Noah Gordon nunca lo olvidó. Ese apoyo es solo uno de los cabos que durante su vida mantuvieron amarrado al escritor a nuestro país, la lealtad al equipo editorial y al país que confió en él. Los otros tienen que ver con la familia. Su hijo Michael, a quien luego escucharemos, se casó con una catalana y reside en España desde hace décadas. Los viajes para documentarse o la gastronomía. No había nada que le gustara más a Noah que un buen vino y un poco de jamón. Cuerdas de una red sentimental que le sostuvo en el universo de las estrellas literarias más cerca de España que de otros lugares del mundo. En sus comienzos, en los años 50 y 60 en Massachusetts, los hospitales brindaban noticias regularmente. El joven periodista Noah Gordon, al frente de la información científica de The Boston Herald, los frecuentó a menudo. Asistía a autopsias, cubrió historias de los entonces revolucionarios trasplantes, se movió por los quirófanos. Y cuando dio el salto a la novela, la medicina fue su gran tema, que cultivó con gran potencia narrativa y sólida documentación, y que le convertiría en un superventas internacional. De familia, como os decía, judía, contaba que su abuela era una mujer muy religiosa y su padre un agnóstico. Y yo toda la vida me he debatido entre estas dos influencias, aunque estoy más cerca de mi padre. Sus vivencias de infancia, de las grandes dificultades económicas familiares durante la depresión, le marcaron decisivamente. Le gustaba retratar protagonistas de origen humilde que se enfrentaban a obstáculos de todo tipo, los superaban y conseguían realizarse humana y profesionalmente. Su primera novela, El rabino, en 1965, ya constituyó un éxito de ventas en Estados Unidos, pero la que le consagró fue El médico, publicada en 1986, que relata la aventura del joven Rob Cole, decidido a aprender medicina en el turbulento siglo XI. Vendió millones de ejemplares, con especial repercusión en Alemania y en España. Fue llevada al cine e inspiró un musical. El género médico constituye uno de los grandes subgéneros de la narrativa del siglo XX y ha inspirado las incontables series televisivas sobre el tema que hoy pueden verse. Las tramas en torno al ejercicio de la medicina permiten poner a los lectores en contacto con situaciones límite, de vida y muerte, donde los personajes implicados se sienten obligados a dar lo mejor de sí mismos, o no conseguirlo, en una lucha contra el reloj permanente.
La narrativa médica parte del cuerpo para referirse de forma natural al espíritu, a las numerosas cuestiones éticas y deontológicas que el ejercicio médico plantea. Noah Gordon asume y lleva a una nueva cima esta tradición literaria, y en los libros como El Comité de la Muerte, Chamán o La Doctora Cole, despliega un profundo sentimiento humanista que marcaba su trato personal y que le llevó al compromiso con las políticas progresistas estadounidenses. Decía Noah Gordon, escribí El médico usando solo la investigación en la biblioteca. Para mis dos últimos libros, El último judío y La bodega, tuve la suerte de poder hacer varios viajes a España. Las calles empinadas y estrechas de la antigua Girona han cambiado poco desde la Edad Media. En Toledo me ayudó mucho visitar los lugares exactos sobre los que escribía. El último libro que publicó en vida, La bodega, en 2007, es de hecho una carta de amor a España. La novela está ambientada en este país a finales del siglo XIX, y en ella el autor dio vida a Josep Álvarez, un joven viticultor que vuelve a España para cumplir con el sueño de su padre y elaborar buen vino. La novela surgió por el profundo afecto que desarrolló el autor a lo largo de sus visitas a España, por la gente, la cultura y los caldos del país. El libro es también la expresión de esa fidelidad que Gordon demostró a su editora española, Blanca Rosa Roca. La lealtad al equipo que lanzara en 1988 desde Ediciones B al autor norteamericano, precisamente con El médico, hizo que, una vez que los derechos de sus obras caducaron en España, siguiera a su editora Blanca Rosa Roca en el sello independiente que había creado junto a otros socios, Roca Editorial. La relación de Blanca Rosa Roca con Noah Gordon traspasó lo profesional y se hizo entrañable. Como podéis imaginar, nada le hubiera gustado más a Blanca Rosa Roca que estar hoy con nosotros hablando de Noah Gordon. Un pequeño problema en la garganta, una afonía, la ha dejado sin palabras. Te mandamos un beso muy fuerte, Blanca Rosa, que te recuperes. Pero está con nosotros Silvia Fernández, jefa de prensa de Roca Editorial y también amiga personal de Noah Gordon, que le ha conocido también durante más de 30 años. Ella nos hace un semblante personal de su relación con Noah Gordon. Recibimos con mucho cariño a Silvia Fernández. Conocí a Noah Gordon cuando trabajaba en mi anterior editorial con Blanca Rosa Roca en Ediciones B. Para mí la familia Gordon es una familia que se les quiere mucho. Noah nunca tuvo un no para nadie. Se estaba hasta la última hora hablando y firmando a la gente. No os podéis imaginar lo mucho que disfrutaba con el contacto con sus lectores. Para él era lo principal. Siempre me decía: no, Silvia, hay que estar con mis lectores, que son los que me han ayudado toda la vida. Y eso él siempre nos lo estaba explicando. Disfrutaba viniendo a España, disfrutaba del jamón, del atún, del vino. Ha dejado a alguien con su memoria, que es Michael. Michael, yo sé que seguirá todos los pasos de Noah, ayudándonos a difundir toda la obra de Noah Gordon. Es alguien entrañable que él quería y que quería muchísimo a España, y en cada lugar tenía un grupo de lectores que les gustaba, y todos hemos leído El médico y todos hemos leído todas sus obras. Nosotros, cuando nos cambiamos a la nueva editorial, publicamos La bodega, y la verdad es que fue un gran triunfo para nosotros. Pero sobre todo, él siempre decía: vuelvo a casa con Blanca Rosa Roca, que era su editora, y con el equipo de Roca. Yo me siento más amiga personal y la persona que le llevó prensa. Pero sobre todo, supimos crear un grupo de profesionales que nos volcamos con él, y gracias a vosotros, lectores, lo tenemos. Gracias, Michel, por poder ofrecer estas palabras para un gran autor. Y sobre todo, la mejor persona. Gracias. Pero nuestro país entró definitivamente en el mapa sentimental de Gordon a través de su hijo Michael C. Gordon, afincado en Cataluña desde hace años. Su hijo Michael Gordon estuvo constantemente a su lado.
Gestiona los derechos de autor de su padre y trabaja como agente literario en Barcelona. La noticia de la muerte de su padre no le pilló exactamente por sorpresa. El pasado día 11 Noah Gordon había cumplido 95 años y Michael estuvo con él en Boston para celebrarlo. Tenemos también en el programa el testimonio de Michael Gordon, un testimonio de agradecimiento no solo a todo lo que ha dado y todo lo que ha querido este país a su padre, sino también a Blanca Rosa Roca y todo el equipo de Roca Editorial que tanto le han ayudado. Escuchamos con mucho cariño a Michael Gordon. Hola, soy Michael Gordon, el hijo de Noah Gordon, y es para el programa de Mitchell Casas, Acordes y Letras. La muerte de mi padre me ha afectado mucho, naturalmente. Soy muy afortunado de haber podido pasar 10 días con él a principios de mes, mientras viajaba a Boston para celebrar con Noah en persona su cumpleaños de 95 años. Pude despedirme de Noah sin darme cuenta de que sería por última vez. Pero en el fondo yo creo que sabía que era una posibilidad. En nombre de la familia Gordon quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por el gran apoyo que estamos recibiendo de toda España, de lectores, amigos, compañeros, familiares y medios de comunicación que han seguido la carrera de mi padre a algunos desde hace décadas. Le mando un fuerte abrazo a Blanca Rosa Roca y su equipo en Roca Editorial que nos ayuda mucho en este momento. Noah no temía a la muerte. Como dice Avicena a Rob J. Cole en El médico, el musical, él dice, la muerte es un momento de la vida. Ahora estoy viviendo la muerte de mi padre y el dolor que me provoca es un recordatorio de cuánto amor le tengo. Por doloroso que sea, es algo especial y simbólico. Este es hoy nuestro testimonio y nuestro homenaje en Acordes y Letras a un gran autor, a Noah Gordon. De verdad, si tenéis ocasión y no habéis leído todavía alguno de sus libros, por favor, leerlos. Son realmente apasionantes. Muchas gracias, Noah Gordon, por todo lo que nos has dado, por todas esas horas de literatura, de entretenimiento. Gracias y hasta siempre. Con Mitchell Casas. Acordes y letras. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve. Con ese mismo invierno que hiela las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche. Como los telegramas. Como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra. Como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele una noche. Con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. La ausencia es una forma de invierno. Es un poema que hemos podido escuchar en la voz de José Luis Rico. Y es un poema de Luis García Montero, con el que ha querido despedir a otra gran escritora que se nos ha marchado, Almudena Grandes.
Como sabéis, se dio a conocer en 1989 con Las Edades de Lulú, que fue premio Sonrisa Vertical de ese año. Desde entonces, el aplauso de los lectores y de la crítica no ha dejado de acompañarla. Sus numerosas novelas la han convertido en uno de los nombres más consolidados y de mayor proyección internacional de la literatura española contemporánea. Varias de sus obras han sido llevadas al cine y han merecido numerosos premios. Además de una gran escritora, Almudena ha sido una mujer muy comprometida con la memoria. Muchos han dicho que ella ponía voz a los perdedores de la guerra civil. Ha sido distinguida a título póstumo con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, reconociendo su compromiso con las letras y la memoria y su impulso al fomento de la lectura. Desde aquí nuestro humilde homenaje a una gran escritora y a una gran persona, Almudena Grandes. Descanse en paz. Astillas en la piel, el nuevo y apasionante thriller de César Pérez Gellida. Hola amigos, soy César Pérez Gellida y estoy encantado de poder hablaros un rato de mi próxima novela, Astillas en la piel. Os habrán dicho que es mi mejor novela y yo la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que es distinta, principalmente por dos motivos. El primero es que se desarrolla solamente en dos escenarios. Uno de ellos es Urueña, que es una localidad muy cerquita de Valladolid, que se la conoce como la Villa del Libro, ojo. Y la segunda es que solamente tiene dos personajes, Álvaro y Mateo, y entre estos dos personajes se van a repartir toda la carga dramática de la novela, y esto sí es algo muy poco habitual en mis novelas, donde confluyen muchos personajes. El ingrediente principal esta vez no va a ser la investigación criminal, está presente, pero no es el ingrediente principal, como digo, es el juego psicológico entre estos dos personajes. Por tanto, tenéis un thriller psicológico que es muy rápido, es muy potente y adictivo desde el principio. Va a costar a los lectores soltar la novela. Tiene muchos giros inesperados, sorpresas y, bueno, pues yo creo que tiene un final más que potente. Nada más. Astillas en la piel, ahí está, en vuestras manos. Por último, os voy a decir que hay astillas que conviene no extraer jamás, estén clavadas donde estén. Chao. Hola, soy Eloy Moreno y tengo el placer de presentaros mi nuevo libro, Diferente. Que habla un poco de una niña que vive entre dos mundos, ¿no? Dentro de un gorro y fuera del sombrero. Y en este caso creo que todos nos hemos sentido alguna vez diferentes, en algún punto de nuestra vida, ¿no? Vamos a ver cómo aparte del mundo real que conocemos, hay otro mundo, ¿no? Quizás dentro de nosotros, no fuera, que es donde se mete esta niña y donde va a hacer que cada uno de los lectores se sienta dentro de ella también. Diferente, la nueva novela de Eloy Moreno. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Continuamos adelante en Acordes y Letras con un poema del año 1941 de Idea Vilariño, Después de haber amado tanto. Después de haber amado tanto y de haberlo tenido y de saberlo. Después de haber andado lentamente con los ojos cerrados o corriendo. Y de haber dicho cosas inefables, o deshechas, y turbias, o amarillas, de haber sido de todos y de nadie, que en la luz con las manos heridas. Después del ala tensa y el descenso, del sueño en re,
y el despertar dolido, de la rosa de plata y la hoja seca, de las voces azules y del grito, con los ojos espléndidos, quebrados, y las horas repletas ya vacías, y los pobres pies mudos desgarrados, que en la luz, con las manos heridas, Tenía muy pocos años cuando fui al cine con mi padre a ver una película que se titulaba Su mejor enemigo, con David Niven y con Alberto Sordi, en la cual los italianos quedaban de flojos, de cobardes, de pobres hombres, de infelices comparados con la arrogancia y con el poderío británico. Y mi padre al salir del cine me dijo: no te equivoques, hubo italianos muy heroicos, hicieron cosas estupendas y te voy a contar cuáles fueron. En Italia tenía una flota magnífica, pero no tenía ninguna posibilidad de ganar en el mar Mediterráneo a los ingleses. Sin embargo, decidieron, un grupo de hombres osados, intrépidos, decidieron crear una unidad especial de buzos de combate que atacaría de manera silenciosa, nocturna, las naves inglesas en Gibraltar, Alejandría, en las bases que había en el Mediterráneo, y sus resultados fueron sorprendentes. Es una hazaña muy poco conocida, pero de resultados espectaculares. El italiano, el nuevo libro de Arturo Pérez Reverte. Uomo in quartier la donata, esce la truppa ordinata. Sin miedo, el nuevo libro de Rafael Santandreu. Queridos amigos, os recomiendo leer mi último libro, Sin miedo, donde explico los 4 pasos para superar cualquier tipo de temor, especialmente los temores más agudos, cualquier tipo de temor. Espero que os guste. Y me doy cuenta de sus ecos, de los míos, de los de todos. La realidad es un eco que reverbera en cada uno de nosotros, perpetuándose, anexionando nuestras propias resonancias y magnificando sonidos de herencias acumuladas, interpretadas y transformadas por nuestra propia realidad. Ecos de realidad. Agurchán Estrada. Estaba preparado para todo menos para ti. El nuevo libro de Albert Espinosa. Soy Albert Espinosa y la verdad que me hace muy feliz presentaros mi nuevo libro. Estaba preparado para todo menos para ti. Es un libro que tenía muchas ganas de escribir, tiene mucho que ver con El mundo amarillo, el primer libro que escribí, y podría ser como los soplos, los consejos que he recopilado durante todos los años de mis amarillos para poder defender la alegría, para poder defender la felicidad. Es uno de esos libros repletos de bellos consejos, de energía para superar momentos difíciles. Es un libro ilustrado, es un libro que tenía muchas ganas de contar. Creo que es el libro que tengo más ganas de que salga a la luz. Está escrito en primera persona, son mis pensamientos, mis reflexiones, y enlaza mucho con el mundo amarillo. Yo diría que es casi como si fuera una continuación de ese mundo amarillo que tantas alegrías nos ha dado a todos, y espero que lo disfrutéis muchísimo. Ojalá pronto nos podamos ver en persona, ojalá pronto nos podamos volver a abrazar, y espero que disfrutéis mucho con Estaba preparado para todo menos para ti. Así que nada, es el libro creo que el más especial que he escrito, y creo que además llegará en un momento que la gente necesitará esa bella energía, y os envío un beso muy fuerte. Cuidaros. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura.
Cuando compre un espejo, Idea Vilariño. Cuando compre un espejo para el baño, voy a verme la cara. Voy a verme. Pues qué otra manera hay, decidme, qué otra manera de saber quién soy. Cada vez que desprenda la cabeza del fárrago de libros y de hojas, y que la lleve hueca atiborrada y la deje en reposo allí un momento, me miraré a los ojos con un poco de ansiedad, de curiosidad, de miedo, o solo con cansancio, con hastío, con la vieja amistad correspondiente, o atenta y seriamente miraréme como esa extraña vez, mis 11 años, y me diré, mira, ahí estás, seguro. Pensaré no me gusta, o pensaré que esa cara fue la única posible, y me diré, esa soy, esa es Idea, y le sonreiré dándome ánimos. Vamos a hablar ahora en acordes y letras del escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón. Estuvo en Bilbao con ocasión de la presentación de su última novela, Simpatía, y tuvimos ocasión de hablar con él. Rodrigo Blanco Calderón es escritor y editor, nacido en Caracas en 1981. Ha publicado los libros de cuentos Una larga fila de hombres, Los Invencibles, Las rayas y Los terneros. Por sus cuentos ha recibido diversos reconocimientos dentro y fuera de Venezuela. En 2007 fue seleccionado para formar parte del grupo Bogotá 39, que reunió a los mejores narradores latinoamericanos menores de 39 años. Su primera novela, The Night, ha sido traducida a varios idiomas y galardonada con varios premios en Francia y Venezuela, así como con el tercer premio bienal de novela Mario Vargas Llosa. Vamos a hablar de esta novela, Simpatía. Ulises Kahn es huérfano y cinéfilo. Paulina, su mujer, como tantas personas que huyen del país en ruinas en que viven, ha decidido marcharse. Sin él. Dos hechos más terminan de trastocar su vida. El regreso de Nadine, un amor inconcluso del pasado, y la muerte de su suegro, el general Martín Ayala. Gracias al testamento de este, Ulises se entera de que se le ha encomendado una misión: transformar los Argonautas, la gran casa familiar, en un hogar para perros abandonados. Si logra hacerlo antes del tiempo indicado, heredará el lujoso apartamento que había compartido con Paulina. El polémico testamento desencadenará una trama que envolverá a Ulises entre las intrigas de Paulina y la sombra de Nadine, que no alcanza a descifrar. Mientras, los otros habitantes de la casa proyectarán sobre la extraña arquitectura sus propias historias y fantasmas. En una sociedad en bancarrota, donde todos los lazos humanos parecen haberse roto, Ulises es como un perro callejero que va recogiendo las migajas de la simpatía. Se puede conocer de verdad a quien se ama, que es, en el fondo, una familia. ¿Son los perros abandonados una prueba de la existencia o de la inexistencia de Dios? Ulises encarna sin saberlo estas preguntas, como un peregrino del afecto en una época posterior al amor. Como os decía, estuvimos con él en Bilbao y Rodrigo Blanco Calderón nos hablaba así para el programa. Hola, mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón, soy el autor de la novela Simpatía, publicada por Alfaguara.
saludos a los amigos de Acordes y Letras, y bueno, quisiera invitarlos a leer mi novela. Es una novela que está enmarcada en lo que ha sido el episodio de la emigración masiva de venezolanos y un daño colateral, una historia no contada de este fenómeno que ha sido el abandono de perros. A partir de esta situación, la novela se desarrolla puertas adentro como una historia de relaciones personales, pasionales, de padres e hijos. Es una gran familia de personajes abandonados que están buscando quien los adopte, lectores que los acojan. Muchísimas gracias. Este es un pequeño avance de la presentación completa que ahora escucharemos en Acordes y Letras. Deciros que estuve bastante tiempo antes de la presentación hablando con él, con Rodrigo, y de verdad es un placer escucharle. Es un hombre que transmite paz, que cuenta y define muy bien su novela, muy bien sus personajes, y que va a ser un auténtico placer escucharle. En esta charla veréis que no solamente se habla de literatura, se habla también de sociedad. Rodrigo explica muy bien los sentimientos, la política, la forma de pensar del pueblo venezolano. Se habla mucho, por ejemplo, de los animales. Hay una serie de anécdotas que realmente son impresionantes porque son reales, ¿no? Y os adelanto una, por ejemplo, que a mí me impresionó muchísimo. Cómo hay tanto amor por los perros, por los animales en conjunto en Venezuela, que a veces cuando el gobierno detiene a un opositor, la forma que utiliza para hacerle hablar o para hacerle confesar lo que ellos quieren es torturar a sus perros, torturar a sus animales. Y como esta anécdota, muchísimas más. Se vive perfectamente el ambiente social y político que hay en Venezuela. No es una novela política, aunque se habla de política, y a través de ella, a través de esa política, de esa forma de pensar, se entiende perfectamente la descripción de los personajes y de sus actitudes. Y sobre todo, ¿sabéis lo que me ha llamado mucho la atención de Rodrigo? Que no tiene ni una pizca de odio, de espíritu de venganza, de desprecio. Única y exclusivamente se puede apreciar dolor, tristeza, pena, resentimiento quizá, por la patria olvidada, por la patria perdida, pero nunca, nunca en ninguna palabra podréis encontrar ni un pequeño ápice de odio. Y eso me ha impresionado mucho. Como os decía, tuvo lugar en el Carpoza de Bilbao. Así que escuchamos la presentación de este libro, Simpatía, con su autor Rodrigo Blanco Calderón, y acompañado por Javier Ibarrola. Las presentaciones de Rodrigo, bueno, la voy a hacer cortita. Es un escritor nacido en Venezuela. Supongo que es un escritor venezolano, aunque eso nos lo dices más tarde. Venimos a comentar la novela Simpatía que acabas de publicar. Habías escrito cuentos hasta que escribes una primera novela. No sé cronológicamente si la primera novela es después de publicar los cuentos, sí, ¿verdad? De Night. Y una novela muy premiada, bastante reconocida, ¿no? Supongo que eso en un escritor que publica su primera novela y demás tiene que ser algo bastante gratificante, ¿no? Sí, bueno, primero comenzar por darle las gracias a todos esos héroes y heroínas que están aquí hoy, y yo estoy muy emocionado y muy agradecido. Gracias, Javier, que yo de paracaídas, por recomendación de Pedro, le puse esta labor a ciegas de leer mi novela sin conocernos y presentarla, y de verdad muchas gracias. Y también agradecerle, bueno, a la editorial, que se ha encargado de la logística de manera muy atenta, pero sobre todo a mi amigo Pedro Ugarte. Pedro, bueno, yo soy un admirador de la literatura de Pedro, que conocí cuando llegué aquí a España, a Málaga, hace 3 años, leyendo por mi cuenta, y quedé deslumbrado con su libro Antes del Paraíso, y lo he seguido leyendo, y me hacía mucha ilusión venir, en buena parte por conocer de Pedro, y él ha sido también artífice de esto, y corresponde darle las gracias. Bueno, con lo que me preguntabas, sí, soy venezolano, nací en Caracas hace ya 40 años, emigré de Venezuela a finales del año 2015,
y antes de emigrar solo había publicado libros de cuentos, 3 libros de cuentos, y hasta ese momento yo me veía a mí mismo solo como cuentista. Era feliz así, pero bueno, fallé y terminé escribiendo una novela, The Night, entre el año 2010 y 2013, y la escribí con mucha libertad, tratando de mantenerme cercano al género del cuento, y el resultado fue una novela muy, muy estrambótica, con muchos planos narrativos, que por suerte ha tenido como muy buena recepción a nivel crítico, ¿no? Y no era algo que me esperaba para nada. Mi intención era escribirla, mandarla a un premio internacional como la mandan muchos escritores que no saben cómo son las cosas a veces, ¿no? Que puede ser mandar una botella al mar. Pero bueno, tuve la suerte de que alguien la leyó y mandó el manuscrito a la agencia Carmen Balcells, y la agencia le gustó, y desde que ellos me empezaron a representar en 2013, han logrado que la novela se publicara y tuviera algunas traducciones. Entonces, desde ese primer reconocimiento, que para mí fue la lectura de la agencia Balcells y de la propia Carmen, unos meses antes de que falleciera, ya yo me daba por totalmente pagado y premiado y recompensado. Y no es nada que uno se espera, para nada. Bueno, Simpatía es la novela de la que venimos a hablar hoy. Me ha gustado mucho, es una novela que me ha gustado mucho. Está escrita de una forma muy directa, muy amable, con un punto lírico muy contenido. La verdad, yo lo agradezco muchísimo. Yo personalmente, quiero decir, me parece que es un valor dentro de la literatura ese punto lírico, y además me parece que lo mides con bastante precisión, ¿no? Hay unas frases, para mí hay un texto, bueno, un párrafo que luego leeré, que para mí ese párrafo merece el haber leído la novela, simplemente ese párrafo, ¿no? Porque a cualquier otra persona le puede igual resultar irrelevante. A mí, con que alguna vez lo hemos comentado, con que de una novela te quede para más tiempo una idea o un párrafo o una metáfora, me parece que es ya un logro, y en este caso por lo menos conmigo lo has conseguido con eso que después comentaré. La novela Simpatía es la historia de se desarrolla en Caracas. Es una ciudad, es que no sé si se habla se cita la palabra Caracas en... Ahora me has puesto a dudar. Puede que no. No, creo que sí, cuando se habla de la llegada de estos personajes españoles que llegan en los años 50, que llegan a La Guaira y a Caracas, puede que sí, pero no estoy muy seguro. Todo el mundo, pues sí. El caso es que es una historia donde se ve pues el desarraigo, la situación social de un colectivo humano, de una serie de gente, con unas características que ahora vamos a decir. A mí la primera sensación que me ha llegado, fíjate, me recordó mucho a una novela, la última novela de Leonardo Padura, en el sentido que también cuenta la historia de una gente que se ha ido del sitio en el que vive, y es la historia de los que se van y la historia de los que se quedan, ¿no? En este caso tu historia es la historia de la gente que se queda, ¿no? Y me recordaba también a esa sensación de vacío que existe, esa sensación como de orfandad, de soledad, como de que falta alguien en ese lugar, que tiene que ser así, porque claro, casi todo el mundo habrá perdido, habrá visto como alguien querido, como alguien conocido o querido se ha marchado, ¿no? Con todos los traumas o con todos los dramas que eso genera, en este caso escenificado o concretado en el tema de los perros. O sea, la gente que se va de esa sociedad abandona a sus perros, porque en muchos casos no se puede ir con sus perros, entonces aparecen muchos perros abandonados. Entonces me recordaba, hay una serie de televisión de Leftovers donde por una cuestión que se plantea así la serie, desaparece un porcentaje significativo de la población mundial, y entonces pues se generan una situación, unas condiciones en las que la sociedad pues pierde, casi todo el mundo pierde a alguien querido, ¿no? Lo explicas muy bien o por lo menos esa sensación a mí se me ha transmitido. ¿Cómo se vive eso en primera persona, en directo allí? ¿Qué es lo que a ti te ha hecho o te ha llevado a concretar eso en esta historia? Bueno, creo que la pauta
me la dio la primera frase de la novela. No sé cómo te sucede a ti, Pedro, o a quienes escriben, que muchas veces la primera frase de una historia es la primera de una historia, pero en realidad es el punto final de un proceso interno de muchas cosas que se vienen gestando, ¿no? Y cuando aparece esa primera frase, ya casi que es inevitable que arrastre todo lo que viene detrás, ¿no? Y la primera frase creo que dice algo así, el día que, tan breve y no me la sé, pero... El día en que su mujer se marchó del país, Ulises Kahn decidió buscarse un perro. Ya desde esa primera frase creo que está como concentrada toda la historia, ¿no? Esta situación que puede llevar a una pareja a quebrarse, a que uno de los miembros de la pareja le dice en este caso Paulina, le dice a su esposo Ulises Kahn, me voy del país, no aguanto más y me voy sin ti, ¿no? Es decir, o sea, no solo necesito irme del país, sino que necesito irme sola, ¿no? Así arranca la novela y da con lo que es yo creo que el gran trauma de Venezuela en los últimos años, que ha sido el éxodo masivo de venezolanos. Se habla de una cifra que oscila entre 5 y 6 millones de personas en los últimos 6 años, ¿no? Son cifras que las más altas en la historia de América Latina, nunca había sucedido así, solo comparables con las del éxodo de un país en guerra como Siria, ¿no? Entonces, el dato de la cantidad más el poco tiempo hay que tenerlo en cuenta, porque estamos hablando casi del 10% de la población que, no he visto la serie, pero que en cuestiones de meses va desapareciendo, ¿no? Y eso genera un trauma tanto para los que nos fuimos, que de repente decimos, bueno, me voy, logro irme, tengo el privilegio de irme, y cuando me instalo donde supuestamente voy a vivir, donde tengo luz, agua, no me secuestran, puedo, si quiero comprar comida, voy al almacén, lo compro y no pasa nada, y te das cuenta de que sí, bueno, colmas todo eso, pero no solo de pan vive el hombre, no solo de esas necesidades, y te das cuenta de todo lo que te empieza a faltar, y de que a partir de ese momento siempre vas a ser un extranjero, ¿no? Pero por otra parte, todas las noticias se enfocan en esto, pero lo que la gente la prensa a veces no capta, es que la mayoría de la población en Venezuela sigue en Venezuela, y que en Venezuela ese desgarramiento se ha sufrido también. Y eso, a veces yo tuiteo mucho, es un vicio, y yo a veces ponía cosas de cómo me sentía yo cuando vivía en París, y alguien me respondió, me decía, pero es que yo sigo en Venezuela y me siento también exiliada, no reconozco ya mi país, siento que aunque no me moví, el entorno cambió totalmente. Entonces, a mí esa imagen se me grabó, porque es algo que se vive de manera especular, tanto para los que se van como los que se quedan. Y creo que esa imagen me permitió concebir al personaje Ulises Kahn y contar la historia del éxodo masivo de venezolanos, pero desde el punto de vista de alguien que se queda. Eso fue por una parte. Después viene la parte de los perros, que tiene también que ver mucho con mi historia personal. Sí, que luego lo hablamos. Sí. Es verdad que hay un trasfondo político en todo el planteamiento, ¿no? O sea, la gente no se va porque sí, sino porque hay una situación social, una presión social que está rondando todo ello, y que, bueno, se personaliza en la situación de cada uno de los personajes. Todos tienen alguna relación con el poder, en un sentido o en otro. Claro, lo que también se destila a todos los personajes es que ninguno son lo que realmente parecen ser, ¿no? Todos los personajes, las mujeres, los hombres, salvo algún personaje que es realmente puro, todos los demás personajes tienen siempre, supongo que como cualquier persona, su parte buena o mala, pero en cualquier caso, tal y como tú lo planteas, a mí me da la sensación, yo no sé si es así o simplemente es que lo he entendido yo así, como que como que esos personajes no son lo que parecen, como que todo el mundo tiene algo que ocultar. Bueno, no lo había pensado, pero creo que sí. Creo que en la novela es una novela que, bueno, más allá de este marco político y social que acabo de reconstruir, es una novela que sucede puertas adentro, en los espacios de una gran casa, esta gran casa que debe ser convertida en un refugio para perros, ¿no? Ese es como el disparador de la anécdota. Y al ser una novela de puertas adentro, de relaciones personales, sí empieza como a aflorar esos claros oscuros que todos tenemos dentro, ¿no? Ahora,
por comentarios de otros lectores que lo ponen a uno a reflexionar después de que uno lo escribe, me doy cuenta que la novela, por ejemplo, está atravesada de principio a fin por la corrupción, ¿no? La corrupción es algo que solemos interpretar o leer como una mala costumbre, una especie de enfermedad de las clases políticas, ¿no? O de las clases empresariales, o de las clases, no sé, gubernamentales, y es así. Pero a mí lo que me ha llamado la atención en el caso de Venezuela es que cuando ya pasa demasiado tiempo en un sistema de poder que coarta todo tipo de libertades, que derrumba todo tipo de valores de comunidad, esa corrupción empieza a permear todo. No solo porque todas las actividades que tú hagas en Venezuela de una u otra manera van a estar ligadas con un dinero sucio, ¿no? Sino que ha tocado ver, y eso me lo dice mi madre, me lo dice mi familia que está allá, que bueno, que tal persona que tú conocías y que era, no sé, una persona antichavista, protestando, tal, de repente ahora pasa el tiempo y ya termina haciendo negocios de cosas muy horrendas, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso en la novela, porque efectivamente las relaciones que se plantean al principio, toda una disputa alrededor de una herencia, revela como muchas cosas más, ¿no? Ulises Kahn es el personaje de la novela, aunque es una novela un poco coral, pero bueno, se centra en Ulises Kahn, ¿no? Es un personaje abandonado, es un personaje que desde que nace sus padres, yo no sé si lo abandonan o si... Sí, es un huérfano. Es un huérfano. La novela empieza con que su mujer se va, lo abandona también, y le dice efectivamente que se quiere ir, pero sin él. La amante que tiene, tampoco está el amante. Sería un poco el símbolo de esa gente, de ese personaje o de ese venezolano, de un venezolano cualquiera, esa sensación de orfandad que tiene que está en toda la novela, casi en todos los personajes, ¿no? Porque también la historia de Ulises Kahn al final es que su mujer le abandona, el padre de su mujer, que es un general chavista, que tiene unos posibles económicos y sobre todo vive en una casa, en una especie de como de mansión o de casa grande y demás, pues bueno, le deja a Ulises en herencia esa casa para que la destine a una guardería de perros, a una especie de centro de acogida de esos perros que los que se están yendo de Venezuela están abandonando, ¿no? Pero me refiero, ese es un poco el argumento así, sin querer desvelar después nada de lo que pasa. Pero sí es verdad esa sensación como de soledad que tienen todos los personajes, ¿no? A mí es lo que más me ha llevado de la novela. Es que fíjate que el primer personaje que yo tenía más o menos, o sea, como que me llamaba la atención, era el protagonista Ulises Kahn, que desde esa primera frase se me presentó como un huérfano, ¿no? Pero la razón en realidad al principio es técnica, ¿no? Porque yo siempre he tenido problemas con los personajes, porque siempre me pongo a pensar, bueno, ¿quién es la familia de este personaje, ¿no? Y siento que tengo que escribir la historia de la familia, ¿no? Porque en mis libros a mis personajes les suelen suceder cosas muy horribles y yo a veces me pregunto, bueno, pero ¿dónde estaba la familia de este personaje que le pasó esto, ¿no? Entonces quizás por comodidad yo dije, bueno, no, elimino la familia desde el principio y mi personaje es un huérfano. Pero cuando uno escribe, cada decisión arbitraria o aparentemente arbitraria está destinada a cargarse de sentido, y esa orfandad de Ulises Kahn terminó siendo como un imán de otras orfandades. De hecho, la novela se me terminó convirtiendo en una gran aldea de huérfanos, porque Ulises Kahn se hace muy amigo de su suegro, el general Ayala, el cual, por cierto, no le habla a sus hijos. Hay una historia ahí de fondo que no se entiende bien al principio, y resulta que el general Ayala también es un huérfano, ¿no? Y por eso Paulina, después del primer encuentro de ellos, le dice que los huérfanitos se reconocen entre sí, ¿no? Paulina es la mujer de Ulises, la hija de Ayala. Y él le dice sí, yo creo que sí. Entonces creo que involuntariamente, y repito, la novela fue como creando esos patrones, pero creo que eso es algo que sucede mucho en la literatura, ¿no? Porque las novelas son máquinas de crear sentido a partir de lo que no tiene, que es la vida real, que no tiene más mínimo sentido cuando uno la ve en una gran escala, ¿no? Y sí, una amiga me comentó que
Una amiga mía había leído una reseña de la novela donde se hablaba que era una novela, a diferencia de las otras cosas que yo había escrito, esta novela sí era como más tierna y más luminosa, pero que ella no estaba de acuerdo, que a ella le parecía que los personajes estaban atravesados por una profunda soledad y bueno, creo que ahora que tú lo dices, creo que tienes razón. Sí, a mí desde luego, o sea, me parece que son personajes muy solos. Y ahora que has dicho algo de Paulina, a las mujeres, también me llama la atención la violencia con la que las mujeres tratan a Ulises, ¿no? O sea, algo que choca en la literatura actual, que sean las mujeres las que ejercen esa violencia contra ese hombre, ¿no? O sea, es un hombre maltratado por las mujeres. Creo que sí, puede ser sí, ¿no? Pero... O sea, Paulina lo estafa, hasta es... Sí. Pero creo que también me gustó mucho esa idea de crear entre varios personajes femeninos un personaje femenino que fuese malo. Porque es que cuando uno ve los discursos que dominan hoy el debate público de lo femenino, de lo masculino, de los hombres y las mujeres, más allá de las legítimas reivindicaciones del feminismo, con las que todos creo que estamos de acuerdo, hay una construcción de la mujer como un ser angelical que no participa o solo participa de las partes luminosas del ser humano y no de la maldad. Y la verdad que cualquier ser humano es capaz de cosas sublimes y de cosas horrorosas. Y en este caso resulta ser desde el principio... No estoy adelantando nada, desde el principio Paulina se revela como un personaje muy, muy oscuro, pero no solo ella, ahí la maldad creo que está como también repartida. En mi primera novela, The Night, es una novela totalmente masculina, donde las mujeres, hay muchos crímenes de mujeres que además sucedieron en verdad en mi país y es una novela... A veces me han tildado de machista y cosas así, pero es que yo no quería aliviar el drama de fondo, ¿no? Yo no he intuido el machismo por ningún lado. Y en The Night es una novela muy masculina, a ratos machista, misógina, porque los personajes lo son, porque la realidad de mi país también lo ha sido. Y si eso no hubiese sido así, en esa época no hubiese habido tantos crímenes de mujeres. Y en ese caso, la violencia la están perpetrando todos los hombres, ¿no? Pero en esta novela, sin las mismas dimensiones, me planteé la posibilidad de por qué no un personaje femenino, por qué no puede ser malvado, ¿no? No, está muy bien. Bueno, y hay que hablar lógicamente de los perros, ¿no? Dices cosas muy bonitas de los perros. Hay una frase que a mí me encanta, que es que los perros, lo dices en pasado, pero yo la digo en presente, los perros nunca dudan del amor que sienten, ¿no? A mí me parece una frase preciosa porque es verdad, ¿no? Hay otra, también dices que los perros son como Cristo, pensó Ulises caminando hacia donde estaba Nadine. Cargan con el dolor de las personas, pero sin necesidad de crucifixiones ni sufrimiento. Les basta con sus colas, con agitarse como locos, para concentrar en torno suyo las ondas electromagnéticas de la alegría. Los perros son como Cristo, pero locos, pensó Ulises. Son unos Cristos locos de la alegría. Pues está muy bien, ¿no? Porque es verdad, ¿no? O sea, los perros al final, yo he querido ver en esta novela que son un poco los seres al final más inocentes. Me gustan los perros porque muchas veces suelen ser los niños los que adoptan ese papel en las novelas, en la literatura, ¿no? Pero en este caso, bueno, los perros, que me parece que son un poco niños porque son tan inocentes, están tan lejos del poder humano, tan lejos de poder alcanzar o competir con el poder humano, que al final me parecen seres muy inocentes, ¿no? Y realmente, pues es verdad que son como Cristos locos de alegría, ¿no? ¿Para ti qué son los perros? Bueno, yo tuve la suerte de que mi hermana y yo, de que mi madre nos regalara un perrito desde que éramos chiquitos y siempre hubo perros en nuestras casas en Caracas y crecimos en la relación con los perros, y una relación que para mí y para mi familia fue como cambiando, ¿no? Al principio, como niño, tienes un perro, es una mascota, juegas con ella, te preocupas, te duele cuando muere, pero la reflexión sobre los perros para mí ha ido como creciendo, ¿no? Mi esposa y yo tenemos en Málaga una Shih Tzu de 2 años y no hay día que yo no me quede viéndola así sin entender cómo una cosa tan bonita y tan buena existe y puedo interactuar con ella y es mía y yo la cuido, ¿no? Y creo que los perros, aparte de lo que son en sí mismos, hay muchas cosas que los seres humanos proyectamos en ellos, ¿no? Y los perros encarnan un tipo de amor que es absoluto y que es imposible encontrarlo en los seres humanos, porque los seres humanos somos seres humanos, somos individuos, tenemos pasiones, tenemos muchas cosas y jamás vamos a poder estar a la altura del amor de un perro.
¿no? Y esto no es ningún demérito para la especie humana ni nada, pero es que es así, ¿no? Y bueno, la novela, creo que en la novela la presencia de los perros van cargando, arrastrando con mucha alegría esta cruz de siempre poner la otra mejilla. Un perro, además, es por naturaleza, en el contexto humano, es un huérfano. A los perros se les separa de sus madres y terminan siendo, si tienen suerte, cuidados por padres adoptivos que somos todos nosotros. Pero los perros tienen una capacidad de amar tan impresionante que pueden renovar sus lazos de afecto con quien les dé afecto en el momento. Los seres humanos lamentablemente estamos demasiado atados al origen, y eso es un poco lo que arrastra la discusión sobre la orfandad de la novela. Ulises y el general Ayala y todos estos personajes que son huérfanos no tienen la capacidad perruna de olvidarse de que fueron abandonados una primera y única vez y establecer sus relaciones normales, ¿no? El trauma del abandono queda para siempre. Yo creo que en general los perros logran, los que tienen suerte, readaptarse, ¿no? Y por eso hay un poco la idea de esa comparación con Cristo, porque además se sacrifican unos a otros, ¿no? Unos por otros, quiero decir. Lo peor que puede hacer alguien cuando se le muere un perro es guardarle duelo por demasiado tiempo. Eso de no tener ningún otro perro porque no puedo con ese dolor es lo peor que se puede hacer, porque el dolor no va a cesar. La única manera de que el dolor se detenga por ese perro es tener otro perro. Y es impresionante cómo uno transfiere la carga de ese amor a ese perro y se va como más bien sumando, ¿no? Y tienen tan corta vida que lo mejor que uno puede hacer es darle la mejor vida posible. Y sí, y cuando se muera nuestra perrita, que yo pienso en eso todos los días, como una inyección de amor, de simpatía, otro perro, así hasta que me muera. Sí, sí. Lo resumes en una frase que se dice Ulises, que lo que encontró en la mirada del perro era ese territorio que comenzaba después del amor, ¿no? Y es verdad, es que en la mirada de un perro, la verdad es que los ojos de un perro son un pozo sin fondo de lo que puedes sentir, y sobre todo reflejan lo que estás diciendo, la incondicionalidad de una relación, ¿no? O sea, es una relación incondicional, y eso es lo que los seres humanos no podemos ofrecer a los demás, ¿no? Esa relación incondicional, porque estamos limitados, ¿no? En ese sentido, bueno, por nuestra propia conciencia. Bueno, el tema también otra de las cosas que la cita es muy ligeramente, muy rápidamente, quiero decir, pero que ahí queda, es ese apunte de a un general o un militar, no sé si era general o es un militar, que se va de allí de Venezuela y que traiciona de alguna forma al régimen, se va y deja sus perros y le torturan al general, torturándole a los perros y mandándole fotografías al general de la tortura que ejercen sobre sus dos perros, ¿no? Es cruelísimo, ¿no? Parece una escena, lo dices muy brevemente, pero joder, me impresionó la historia, ¿no? Todo eso es real. Sí, me lo imagino. Claro, la crueldad, por otra parte, contra los animales, porque en la novela las personas que ejercen esa crueldad sobre los perros son las personas en las que más sombra de duda hay, ¿no? En la novela, sombra de duda o simplemente oscuridad, ¿no? Total. La crueldad sobre los animales es cierto que la ejercen aquellas personas que son crueles también con los hombres, ¿no? Y por eso pienso también que el amor hacia los animales es de alguna forma también una capacidad pura de amar, no es simplemente amor hacia los animales, sino amor. Y en ese sentido la crueldad, o sea, hay que ser muy cruel para ejercerlo sobre un animal, ¿no? En este caso sobre un perro. Sí, ahí es un tema muy complejo de lo que proyectamos en los animales, ¿no? La novela sí narra varios episodios de protestas de estudiantes y jóvenes contra el gobierno que sucedieron en los años anteriores, donde se vieron ataques de los militares, allanamientos, donde para castigar a quienes protestaban, si había un perro, varias veces sucedió que lo mataban. Lo de las torturas es cierto, lamentablemente hubo algunos casos así. Hubo incluso perros presos políticos, o sea, había exiliados
que les retuvieron a los perros y los tenían presos. Eran como rehenes de los presos que estaban fuera, ¿no? Y sí, son episodios tan dolorosos que yo no, por mí mismo, no, o sea, me dolía escribirlos y tampoco quería caer como en hacer una crónica roja de los horrores, porque no era la idea, ¿no? Ahora, sobre la relación y entre esos y qué nos puede decir de cada persona, en principio sí, yo creo que una persona que respete y quiera a los animales puede tener como una mayor posibilidad de establecer mejores conexiones y relaciones con los seres humanos, ¿no? Aunque bueno, tan grandes amantes de los perros como Hitler o Putin que ya por allí son grandes excepciones, ¿no? Yo creo que personas que aman los perros tienen mayores probabilidades de no ser unos psicópatas, ¿no? Ahora, alguien que le hace daño a un perro o a un animal, de torturarlo, no hay forma de que esa persona no tenga unos rasgos psicopáticos y que no sea eventualmente una amenaza para cualquier otra persona, ¿no? Sin duda. Yo, por cerrar un poquitín el tema del libro, me gustaría comentar o leeros esa frase que a mí en toda novela siempre hay alguna cosa que dices, joder, cómo me hubiera gustado escribirla a mí, ¿no? A veces tienes incluso la tentación de a ver si la escribo de otra manera, ¿no? Pues bueno, la mía es esta. Yo te la copiaría si supiera que va a quedar para siempre sin descubrir. Ulises está con una caja que le han dejado de cosas de un muerto, ¿no? Entonces estaba echado en la hamaca del balcón y desde allí observaba la caja que había quedado en medio de la sala como un pequeño féretro esperando al cortejo. Pero es que había un secreto. En las cosas de la caja no halló nada comprometedor. Eran objetos comunes, los rastros de una persona que había dejado de existir. Planetas que persistían en sus órbitas velando un sol muerto. Juan, es que me encanta esa frase, ¿no? Ver los planetas, además es tan visual, tan gráfica, ¿no? Ver los planetas girando en torno a un sol desaparecido, me parecía una escena preciosa, ¿no? Y en el fondo es un poco, me parece una frase que podría resumir esa idea, para mí que ha sido la idea más fuerte de toda la novela, de las ausencias, de las orfandades, digamos, de las carencias de seres humanos que han estado y que ya no están. Sí, bueno, gracias. No sé, uno cuando escribe, te habrá pasado, a veces caes sin darte cuenta en una frase que tú sabes que es buena y que a ti mismo te gusta y te tienes que detener porque sientes que a veces detener la escritura ese día... Que lo has hecho. Dices, oye, aquí logré algo hoy, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando un lector coincide en frases que yo sé que para mí condensan muchas cosas, ¿no? Y me habla muy bien de ese lector que supo identificar eso, ¿no? Sí, es una novela también construida que también se pregunta, bueno, ¿qué tanto sabemos de nuestras familias, ¿no? La familia es un grupo de personas ligadas por sangre, que crecen juntas, que comparten entre todas ese gran misterio que es la infancia, donde no tenemos caretas, donde nos mostramos como somos, y ahí la conexión de los niños con los perros. Pero uno va creciendo, desarrollándose y un poco distanciándose, ¿no? Y la novela se pregunta, bueno, ¿qué en realidad conforma o hace a una familia? Ulises, en todo caso, que es un huérfano, se lo pregunta todo el tiempo porque nunca ha tenido una. Y bueno, la novela también es un dispositivo que le permite a Ulises y a otros personajes tratar de entender por qué el general Ayala no le hablaba a sus hijos, qué pasó con la esposa del general Ayala, qué pasaba en esta familia que no funcionaba, que se terminaron casi canibalizando unos a otros como completos enemigos, ¿no? Y este relato se hace posible como una reconstrucción de lo que queda, ¿no? En el caso de la esposa fallecida del general Ayala, se trata de un manuscrito, de una traducción que ella hace de las obras completas de la escritora australiana Elizabeth von Arnim, ¿no? Donde la esposa del general Ayala ha tratado de ir filtrando como de contrabando en medio de una traducción su propia historia, ¿no? Y es una historia que a mí también cuando la escribí, cuando me di cuenta que era lo que pasaba con este personaje, me conmovió mucho porque entendí cuál era el secreto de esa familia, ese punto de dolor que llevó al general Ayala a renegar de sus propios hijos y a adoptar como propio
prácticamente con su herencia a su propio yerno, ¿no? Entonces, por ahí va también como las migajitas de intriga que uno va arrojando. No, y lo único, a mí me gustaría, en un tono general, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu proceso de escritura? ¿Cómo escribes? Mira, yo soy yo doy clases de escritura y los animo a ser muy disciplinados, pero no lo soy yo. Pero sé que otros escritores muy buenos y mejores que yo sí lo son, entonces los pongo como ejemplos porque yo tengo primero muchos proyectos simultáneos y puedo pasar semanas muy entusiasmado con uno y de repente se me va y empiezo a leer otras cosas y conecto con otro. Y el caso de Simpatía, fíjate que fue una novela que el primer borrador lo escribí en 3 meses y medio de manera frenética cuando me vino una primera imagen y eso me hizo suspender una novela que yo estaba escribiendo y que hasta el día de hoy no he terminado, sino trabajado muy de rato, ¿no? Entonces, la verdad es que soy bastante poco sistemático, más allá de que necesito escribir en las mañanas. Me gusta como darle tiempo a los textos, me gusta mucho leer mientras escribo de otros autores que han escrito sobre mi tema. Hay escritores que no les gusta contaminarse, a mí me parece eso una locura, más bien me gusta, bueno, déjame leer lo más que pueda para que, como tú, o sea, me apropio de todo esto, porque uno siempre está formando parte de una tradición, ¿no? Y en la medida en que uno identifique más rápido en qué tipo de literatura encaja mi novela que estoy escribiendo, más rápido y mejor la escribo, pienso yo. ¿Y corriges mucho? Sí, la corrección es algo que corrijo mientras escribo, al terminar de escribir, al día siguiente. ¿Cuántas veces dirías que lees un párrafo de tu novela? No lo puedo contar porque es que intuitivamente. Es que lo voy corrigiendo mientras escribo, pueden ser 10, 20 veces, porque hay algo que no te suena y lo cambias y se desordena toda la página, ¿no? No muchísimo, pero ese es el proceso que a mí más me gusta. Escribir para mí es algo intenso, pero no es algo que yo diría que es gratificante ni que me emociona demasiado, más bien por eso le doy muchas largas. Ahora, corregir para mí es un placer porque es como ir afinando, ¿no? Yo lo disfruto mucho. Bueno, creo que ya no vamos a excedernos. Supongo que seguro que queréis contar algo o preguntarle algo a Rodrigo. Por hacer un comentario con relación a... Bueno, yo he leído 3 libros de Rodrigo, los 3 creo que son más accesibles, ¿no? Que son Los Terreros, el último libro de relatos, que fue, por cierto, además fue finalista de Rivera, de Night y Simpatía. Y además, un leve resorte, ¿no? Para ver, quizá para visualizar un poco los problemas que puede haber en un país. Me acuerdo que te pregunté por WhatsApp o por correo, no sé dónde, decía, oye, me interesan tus libros anteriores de cuentos, porque había escrito varios, ¿no? Y digo, dime cómo se puede localizar, y me dijiste, es imposible, Pedro. O sea, no es posible conseguir los libros que Rodrigo publicó en su país. Pero bueno, todo esto es una derivación quería hacer un breve comentario con relación a la literatura política, porque es verdad que rezuma política, hay muchas otras cosas, por lo menos en los 3 libros que he leído, en las 2 novelas, hay política y en el libro de cuentos también, bueno, no en todos los cuentos, pero fundamentalmente también hay una base, ¿no? Y yo siempre he pensado que la literatura política en sí misma es peligrosa porque no genera buena literatura. Creo que en poquísimas excepciones, la mayor y la más fácil es George Orwell, ¿no? Que hace literatura política, no estrictamente, y lo hace muy bien. Es decir, y van pasando las décadas y no pierde actualidad. Pero hay otra forma de hacer literatura política que sí sirve para hacer literatura, que yo creo que es lo que hace Rodrigo, y que igual pues otro exponente sería, dentro del canon literario, Nabokov, ¿no? No toda la literatura de Nabokov tiene un sustrato político, pero muchas sí. Y sirve, creo que lo que hay en tu obra es, digamos, la política también como excusa para que luego haya seres humanos, ¿no? Seres humanos moviéndose y pasándoles cosas, ¿no? Entonces es otra forma de utilizar la política para hacer literatura, pues como se puede utilizar el poder, el sexo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que ese es el resorte, ¿no? Es una forma de utilizar la política para hacer literatura y no para hablar de política, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero... Pero entonces la pregunta final sería, a raíz de todo eso, y sabiendo que, evidentemente, en tu narrativa, al menos lo que yo he leído, pesa mucho la política, aunque sea para luego redimirla a través de conflictos personales,
¿no tienes la sensación de qué hubiera sido de tu obra, cómo hubieras escrito si tu país no hubiera pasado unas circunstancias tan traumáticas en las últimas décadas? Bueno, fíjate... Por decirlo otra forma, ¿tú lo has preguntado alguna vez? Sí, pero no de la manera tan elaborada, ¿no? Porque, a ver, te digo, lo decía en una entrevista hace poco, por ejemplo, el primer escritor que a mí me llevó a querer ser escritor fue Alfredo Bryce Echenique, cuando lo leí como a los 15 o 16 años, porque yo me reía, pero hasta las lágrimas, leyendo eso, y era un libro, un autor muy estimado por mi madre, y yo decía, bueno, pero esto es literatura seria, y sin embargo me destortillo de la risa. Yo quiero escribir, y yo pensaba que yo iba a ser un escritor humorístico, ¿no? O cómico, y no, todo me salió oscuro, trágico, violento, sórdido, y muy probablemente tiene que ver con el hecho de que yo tenía en 1998, cuando Chávez en diciembre gana la presidencia, yo tenía 17 años y estaba entrando a la Escuela de Letras de la Universidad Central. O sea, a mí me tocó ver cómo se fue forjando la tormenta, ¿no? Pero yo creo que lo que yo hago es literatura esencialmente trágica, en el sentido de que una conciencia constante de la muerte es algo que define las relaciones de mis personajes. Sucede que soy venezolano y que la tragedia en mi país está totalmente atada a un proyecto político y a un episodio histórico, como lo es, por ejemplo, para España la guerra civil, ¿no? Son cosas que no pueden disociarse y que cambian de una vez y para siempre el alma, la geografía, las costumbres, todo de un país. Entonces, lo que para mucha gente es política, en mi obra para mí es trauma. O sea, yo trabajo desde el trauma de todo lo que nos ha pasado, y lo que sí he ido como si la escritura fuese mi terapeuta, es ir lidiando con eso de una manera más sutil, ¿no? Irlo refinando más, sabiendo que eso siempre va a estar allí, pero que de repente yo puedo construir historias que pongan ese telón de fondo un poco entre paréntesis, ¿no? Pero está presente en todo lo que yo hago. Estoy escribiendo, en la pandemia empecé a escribir una novelita corta que sucede en Tokio, porque dije, bueno, no, ya, en Tokio. Pero tuve que inventarme que el personaje proviene de un país suramericano que desapareció por un volcán, le pongo una cosa, o sea, lo tuve que borrar con un accidente. El volcán lo citas más veces, creo que. Sí, el volcán es algo que siempre está... que explote, ¿no? Sí, le digo, bueno, vamos a metafóricamente acabar con mi país y ver qué puedo yo escribir imaginando que el país literalmente ya no existe, ¿no? Y es lo mismo que escribo siempre, ¿no? Es un personaje que le toca vivir después de un trauma, ¿no? Entonces, claro, es un riesgo tremendo. Puede que haya páginas, momentos donde quizás para alguien yo caiga un poco en lo demasiado coyuntural o le parecerá un panfleto. Yo creo que no, pero puedo entender que alguien lo diga. Es un riesgo que se corre, pero yo también apuesto a un tipo de lector que logra como ir desvelando capas, ¿no? Y entender qué es lo que está de fondo, que es cualquier cosa humana que nos convoca, ¿no? Estamos bien. Nosotros nos tenemos que ir, somos venezolanos. Ay, no. Que te entiendo sí. perfectamente, porque yo creo que uno como venezolano es que está en sus raíces, lo tenemos por dentro y nos corre en la sangre. Y es como una rabia que llevamos por dentro, es como un trauma. Es muy difícil separar ese tipo de cosas, y aunque yo tengo aquí 3 años viviendo en Bilbao, y aunque vas superando y vas no olvidando, sino teniéndolo, no es tu tema de conversación todos los días, pero siempre está presente. Entonces, claro. Yo creo que ahí es donde también, poco a poco también, no sé si has vuelto a Venezuela. No, pero tengo 5 años que no voy. Por eso, entonces uno más o menos, yo creo que eso también se va a desarrollar también a través de tus novelas, esa separación sobre el tema político que puede ser ahorita Claro, ese trauma. Sí, es algo que... Y me encanta que no lo he leído ninguna de tus obras. No, pero qué bueno que pero supe que venías para acá, una amiga me dijo, y
Y me encanta porque además yo no abandoné a mis perros, pero los tuve que poner en adopción. Sé que los adoptaron y ya con ese tema digo, ay, yo voy a llorar toda la novela. Pero es que eso es otra cosa. O sea, la novela más bien critica a quienes, teniendo los medios, los abandonaron o no tuvieron la mínima decencia de, bueno, déjame ver con quién. Es una realidad. Sí, nosotros, sí. En donde yo vivía, dejaban a los perros así tirados y piensan, pero ¿cómo es posible? Sí, sí. Tenemos un afecto con los perros grandísimo. Si ya por ahí me estás enganchando que si nos puedes firmar el libro porque sí, por no quiere sí, que... cómo no. Gracias por Acordes y letras. Y seguirás sin mí. Idea Vilariño. Y seguirá sin mí este mundo mago, este mundo podrido. Tanto árbol que planté y versos que escribí en la madrugada y andarán por ahí como basura, como restos de un alma de alguien que estuvo aquí y ya no más. No más. Lo triste, lo peor, fue haber vivido, como si eso importara. Vivido como un pobre adolescente que tropezó y cayó y no supo y lloró y se quejó y todo lo demás y creyó que importaba. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.